Gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Hace frío? Sí, hace frío. Ah, ya, no me están esperando, todavía son las 5:05, siempre salgo a las 5:05. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, tan interesante que nos hemos visto exigidos de volver a repetir el tema. De verdad que es un tema fabuloso, tremendo, y todos los tenemos que capitalizar el día de hoy. Hoy día vamos a entender muchas cosas. Nosotros andamos creyendo y estamos viendo la vida, como siempre insisto, nosotros vemos la vida al revés. No la vemos de la manera como debe de ser. Entonces, en este momento nosotros estamos pensando, para empezar, estábamos pensando, bueno, he decidido ir a ver al sapo Lilo. Eso es lo que creemos nosotros, ¿no? Que nosotros mismos hemos tomado la decisión de venir y hoy día, con el tema de hoy, nos vamos a dar cuenta qué tan importante es nuestros mundos internos, quién lo define y cómo es que hemos llegado hasta acá. Esa decisión en realidad la hemos tomado nosotros o nuestra parte interna. Ahora vamos a dilucidar y ahora nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra realidad. El tema de hoy, ya sabemos, es el hombre también puede caminar sobre las aguas. Y lógicamente uno anda pensando, caminar sobre las aguas. ¿Yo podré caminar sobre las aguas? ¿Se puede o no se puede? ¿No? Entonces, si vamos a pensar en este tipo de situaciones, estaríamos también conviniendo de que hay una ley en la cual nosotros estamos metidos, que es la ley de la gravedad. Pero también a la vez tenemos nosotros la ley de la levitación. Cuando uno logra caminar sobre las aguas, a eso se le llama la ley de la levitación. El punto importante es entender qué cosa significa gravedad. La gravedad significa materialidad. ¿Y qué significa levitación? Levitación significa espiritualidad. Eso es lo que significa. Para que nosotros tengamos más claro qué es lo que pretendemos decir, tenemos que regresar siempre a nuestra primera clase, a nuestro primer tema. El hombre, ¿de dónde viene y a dónde va? Ese tema dije que iba a ser el más importante de todos porque, bueno, ahora lo vamos a ver. Tenemos que repetirlo, hay muchas caras nuevas el día de hoy, pero tenemos que repetirlo. Un poquito, nada más, porque las personas que ya lo saben, lógicamente, que bueno, quieren cosas nuevas, ¿no? Y las van a encontrar de todas maneras. Entonces, ¿cómo es que nosotros vinimos? ¿Cuál es nuestro nacimiento? Nuestro nacimiento real, no el de esta constante retorno y recurrencia en el cual estamos metidos todos nosotros, ¿no? En una rueda que se llama la rueda de Sansara. Estamos dándole vueltas al círculo y dándole vueltas, cambiando de personalidad, cambiando de sexo, cambiando de cuerpo, cambiando de vidas constantemente. Pero ¿de dónde nacimos todos nosotros? ¿De dónde provenimos? Cada uno de nosotros provenimos de lo que se llama el absoluto, de lo que se llama Dios. Nosotros le decimos absoluto, ¿por qué? Porque es el todo es Dios, el universo es Dios, todo es Dios, pero no tenemos ni la más mínima idea de lo que significa Dios para nosotros, porque Dios en realidad nosotros creemos que es el anciano de los días, es un anciano venerable, que es muy bueno, debe de ser inmensamente, ¿no? Gigantesco debe de ser para que, ¿no? Pero o sea, nosotros le estamos dando siempre una formas antropomorfas. Pero en realidad, si hablamos de Dios, estamos hablando de lo increado multidimensional. Entonces, como eso es demasiado
loco para nuestra cabeza, se le dice el absoluto, para poder entenderlo. Pero escúchenme bien, es multidimensional. O sea, no estamos hablando de un Dios, ¿en dónde? ¿En dónde? Porque nosotros hemos hablado, ya todos ustedes tienen la base de los 7 cuerpos. Han escuchado lo que es el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Todos tienen esa base, porque poco a poco las conferencias se están convirtiendo en algo más durita, ¿no? Más fuertecitas, ya para personas ya que ya están ya en otro nivel. Entonces, pero nosotros andamos creyendo que eso nomás somos nosotros. Pero esa no es la realidad. Hay muchísimas dimensiones más. O sea, es como para que nosotros podamos entender lo que es Dios, o por lo menos para acercarnos a Sisito, para entender lo que es Dios. Bueno, de ese Dios, de ese absoluto, de esa totalidad provenimos todos nosotros. De ahí hemos salido. Nosotros somos chispazos divinos. Estas chispas divinas que somos cada uno de nosotros provenimos de Dios. Entonces, de una sola ley, de la primera ley, que es la ley del amor, de esa ley vamos a ir bajando, vamos a ir involucionando. Entonces vamos a bajar a las 3 leyes, no hay 2 leyes. Vamos a bajar de frente a las 3 leyes. ¿Qué es 3 leyes? Escuchen, es importantísimo. 3 leyes es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que se dice en las religiones, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces, viene el absoluto, la ley del amor, las 3 leyes que le acabo de mencionar. Después hemos seguido involucionando. 6 leyes, 12 leyes y 24 leyes. Hasta ahí nomás. En el plan divino, todos nosotros hemos tenido que quedarnos en las 24 leyes. ¿Dónde eran las 24 leyes? En el paraíso, en el Edén. Hasta ahí nosotros teníamos que involucionar. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros trabaje, adquiera experiencia, porque cada uno de nosotros somos científicos, somos investigadores. Además, el conocimiento es infinito. Si estamos hablando de un Dios multidimensional, entonces estamos hablando también de la infinitud. Entonces el conocimiento nunca se va a acabar. Siempre va a haber más, y siempre va a haber más, y siempre va a haber más. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces nosotros nos estábamos quedando en las 24 leyes, y la idea era retornar a casa, retornar a Dios. Entonces íbamos a regresar por intermedio de las 12 leyes, 6 leyes, 3 leyes, y no, ya una vez que hayamos llegado, y otra vez regresábamos al absoluto. Entonces, ¿pero qué es lo que sucedió? Lo que sucedió todos lo conocemos por el libro sagrado, ¿no? ¿Qué pasó? Estábamos en la Biblia y nos dijeron, de ese árbol no toques. Todo lo que tú quieras, pero de ese árbol no me toques. Y justo una sola ley nos ponen y de ese árbol tocamos. Ya, entonces, de ahí es donde viene, para empezar, tenemos que entender de que nosotros no éramos hombre y mujer, sino que nosotros éramos hermafroditas. Teníamos la sexualidad masculina y teníamos la sexualidad femenina. En esta situación nos encontramos nosotros en un principio, hasta que llegó el momento en que nosotros teníamos que partirnos en 2, pero toda esta situación se dio ¿en dónde? Se dio en el Edén. O sea, el hombre anteriormente, o mejor dicho, la humanidad, así como habíamos venido de lo alto, había venido con la capacidad de tener hijos una sola persona. O sea, individualmente nosotros podíamos tener hijos, no necesitábamos de la pareja, porque en un principio no teníamos pareja, no teníamos. Entonces hay que entender bien que cuando hablamos del Edén, estamos hablando de otra dimensión. El paraíso estaba en otra dimensión. En ese tiempo nosotros teníamos cuerpos
lo que es actualmente el alma. El alma es un cuerpo elástico. Entonces, de esa misma manera, nosotros sin cuerpo físico teníamos el alma, y entonces de esa forma es que después nos vienen a dar nuestra pareja. El Edén es un lugar donde todos nuestros deseos se convierten en realidad. Es exactamente lo mismo sucede en el paraíso, ¿no? En el paraíso, cuando uno, ese es el Edén, ese es el paraíso. Cuando uno está en la quinta dimensión, está en 24 leyes, uno puede tener cualquier tipo de deseos y ese deseo se le aparece de inmediato. Entonces, lo que no sucede cuando ya después, llegado el momento, nosotros cometemos el error de comer la manzana de Adán, cuando ya al hombre, al hermafrodita, lo parten en dos. Al partirlo en dos, ¿qué significa? ¿No? En la Biblia está escrita como si de la costilla de Adán salió Eva. Entonces, ¿qué significa eso? Que del hermafrodita, que podía crear hombre y mujer, que podía crear y dar a luz una nueva vida, se partió en dos. Entonces ya se perdió ese tipo de don, se perdió ese tipo de poder. ¿Por qué? Porque era necesario para Dios que uno mismo, que Dios se amara a sí mismo. ¿De qué manera? El hombre amando a la mujer amando al hombre. Entonces es ahí donde viene, ya estando todo era felicidad y todo estaba muy bien, ahí es donde viene en sus inicios, en sus principios, es donde viene el problema, porque nos dicen, bueno, ahora ustedes dos pueden vivir y pueden tomar de todo esto, de lo que hay acá en el paraíso, que hay aquí en el Edén, más de este árbol no cogerán. Entonces nos dieron solamente una prohibición, nos pusieron una sola ley, y precisamente nosotros a esa prohibición, a esa sola ley, a esa negación, nosotros transgredimos la negación, no hicimos caso, y entonces ahí es donde viene nuestro problema. El problema es de que nos botaron del Edén. ¿Por qué nos botaron del Edén? Porque nosotros ya habíamos comenzado a crear, transgrediendo la ley, haciendo el sexo mal hecho, habíamos comenzado a crear los defectos. Primero comenzamos a crear el defecto de la lujuria, y es ahí donde comenzamos a entender lo que nosotros sabemos que es el bien y el mal. La serpiente nos tentó precisamente con eso, ¿no? Dijo, no, pero Dios sabe lo que es el bien y el mal. Ahora, si ustedes supieran lo que es el bien y el mal, serían dioses. De esa manera nos engañaron. Y nosotros ya a partir de ahí conocimos el bien y conocimos el mal. ¿Y de qué forma lo conocimos? En ese tiempo, y no solamente en ese tiempo, sino ahora mismo, teníamos la unión con el íntimo, la unión con Dios, y Dios llegó y lo llamó a Adán, y Adán se escondió. Y cuando se escondió Adán, le dijo, ¿y por qué te escondes? No, es que yo estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó la vergüenza? Porque en ese tiempo no existía, la vergüenza es un defecto, el miedo es un defecto, el temor es un defecto, y de esa forma es como comenzamos nosotros a volvernos defectuosos. Al convertirnos nosotros en personas defectuosas, nos convertimos en manzanas podridas, en donde íbamos también a contagiar a todos los demás que pertenecían a esos niveles, y por lo tanto no nos correspondía. ¿Qué fue lo que pasó? Que por justicia y por misericordia, Dios nos tuvo que evacuar del Edén, nos tuvo que sacar de la quinta dimensión y pasarnos a la tercera dimensión, que es donde nosotros estamos, y aquí en esta dimensión es donde nosotros vamos a tener el problemita de las 48 leyes. Pero una vez de que nos han sacado del Edén, también se vieron obligados a darnos cuerpo físico.
dieron ese cuerpo físico, pero una vez que nos dieron el cuerpo físico, también comenzamos a tener problemas, porque teníamos nosotros 24 leyes, solamente estábamos dentro de las 24 leyes, y dentro de las 24 leyes nosotros levitábamos, nosotros volábamos. Por eso que cuando nosotros nos dicen, oye, pero yo tengo mis sueños y mis sueños me veo volando, eso no es ninguna novedad, porque en el mundo de los sueños nosotros no nos vamos con el cuerpo físico, y entonces sale nuestra alma, que es la chispa divina, sale nuestra alma y hace lo que tiene que hacer. Entonces ahí tenemos a las claras qué cosa es lo que sucede con nuestra parte material, que es la gravedad, y la parte de la levitación, que es la espiritualidad. Nosotros somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces esta parte, el cuerpo está metido dentro de leyes más pesadas, como la gravedad. Pero a la vez nosotros somos alma, y el alma está envuelta en otro tipo de leyes. Como estamos amalgamados, como estamos juntos, alma y cuerpo, materialidad y espiritualidad, es ahí donde no vemos nosotros lo que viene a ser la levitación. No entendemos nosotros lo que es la levitación, pero somos capaces de levitar. Una parte de nosotros es capaz de levitar. Cuando la parte espiritual de nosotros se vuelve más fuerte que la parte carnal, que la parte pesada, que la parte material, cuando nosotros logramos dominar, cuando nuestra alma logra dominar a nuestro cuerpo físico, las cosas cambian. Entonces quedamos que la gravedad es materia y la espiritualidad es levitación. En este momento nosotros, ¿cómo estamos? Estamos convencidos de la ley de la gravedad. Yo no puedo estar en un segundo piso porque si miro para abajo de repente me caigo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está bien definida lo que es la materialidad y muy dormida lo que es la espiritualidad. Ahí entonces vamos conociéndonos ya quiénes somos. Ahí ya nos estamos conociendo. ¿Quiénes somos? Somos los dos. Somos cuerpo y alma. Somos materia y somos también partes etéreas. Nos hemos olvidado y siempre caminamos y siempre hacemos las cosas de manera material. Nunca pensamos en la parte espiritual. De la parte espiritual, poquitito, apenitas. Tal vez, quizás, será verdad, será mentira. A mí no me consta. Esas son las cosas en las que andamos nosotros metidos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos ya materializado demasiado, ya todo es materia, todo es forma, todo es grosero y denso. Ya nos hemos olvidado de esas etapas espirituales. No logramos ese equilibrio, no recordamos quiénes somos, no recordamos lo que es la espiritualidad y que es básica, es fundamental. Si nosotros logramos ese equilibrio de la materialidad y la espiritualidad, vamos a entender muchísimas cosas. Y es aquí donde podemos entender mucho más qué cosa es lo que pasa hay una partecita en la Biblia que es muy importante. Aquí la tenemos y la voy a leer para sacar exactamente las palabras que están escritas en la Biblia. Resulta que Jesús estaba dando sus temas, el conocimiento en ese entonces, y entonces mandó adelante a todos sus discípulos, los mandó adelante y les dijo, bueno, lo que vamos a hacer es, yo me voy a quedar acá y un ratito ustedes vayan yéndose porque yo tengo que seguir despidiendo a las demás personas. Efectivamente, los discípulos le hicieron caso y el Maestro Jesús se fue. ¿A dónde se fue?
los discípulos se fueron y se quedó Jesús. Cuando terminó de despachar a todos, Jesús se aparece en la playa y todos los discípulos estaban en una barcaza. Y entonces los discípulos lo vieron, pero el mar estaba movido, estaba fastidioso. Así que lo que hicieron es, bueno, ahora ¿cómo hacemos? Vamos a recogerlo al maestro. Pero así cuenta en la Biblia, ¿no? Al rato llegó Jesús el Cristo y al verlo sus discípulos, ellos se dispusieron a regresar la nave a las orillas para recoger a su maestro. Grande fue su sorpresa al ver que mientras ellos estaban tomando la dirección de la playa, una figura estaba acercándose a ellos caminando sobre las aguas. Primero se asustaron y sorprendieron. Es un fantasma, dijeron. Pero luego, al recuperar la cordura, uno de ellos, Pedro, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dijo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 25 al 31. Aquí, ¿qué ha sucedido? Aquí, ¿qué ha pasado? Cuando uno pregunta, pues, por esta parte de la Biblia, cuando uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y tú qué opinas? Ah, no, pues, que Jesús, pues, lo ayudó, pues, a que caminara por las aguas. Jesús lo ayudó a levitar. Eso es lo que todo el mundo opina. Eso es lo que todo el mundo cree. Pero si nosotros nos ponemos atentos y vemos qué cosa es lo que efectivamente está pasando, vamos a entender que no es esa la realidad, que no es esa la verdad. Jesús lo único que dijo fue: ven. No le dijo: no te preocupes, yo te llevo, te hago caminar, no hay problema. No, solamente le dijo: ven. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Lleno de fe, se bajó de la barca y comenzó a caminar. Lleno de fe, se bajó de la barca y comenzó a caminar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo único que le dijo fue: ven. Y efectivamente Pedro pensó que el que lo hacía levitar era su maestro. ¿Por qué? Pues lógico, pues Jesús, pues cuántos milagros y cuántas cosas ha hecho. Todo el mundo sabe, todas las religiones saben que Jesús era milagroso y tenía muchos poderes. Y lo mismo pensó, lo mismo pensó Pedro: no, él me va a ayudar, me va a favorecer. Pero acá hay una partecita importante. Llegó un momento en que tiene miedo. Cuando llega a tener miedo, se comienza a hundir. Y cuando se hunde, pide auxilio y Jesús lo reprende: hombre de poca fe. Entonces, en realidad, quien estaba caminando sobre las aguas era el mismo Pedro. Él mismo era el que estaba usando sus propios dones, sus propios poderes. No era Jesús quien le estaba ayudando a que él levitara, ni lo había puesto en otra dimensión, ni lo había ayudado en nada. Lo que pasa es que la imagen, ¿no?, la representación de Jesús, verlo a su lado, le daba fe. Esa fe es una fuerza volitiva tremenda, es una energía tremenda, que les vuelvo a repetir que tenemos todos nosotros. Él se cayó de las aguas por una sencilla razón: tuvo miedo. ¿Y qué cosa es el miedo? El miedo es gravedad.
¿Qué cosa es el miedo? El miedo es parte de las 48 leyes, es un defecto. Cuando uno deja de tener miedo, cuando uno no tiene ese tipo de sentimientos, cuando uno no deja envolverse, la luz aparece y la luz hace lo que tiene que hacer. La luz es Él, la luz es cada uno de nosotros. Yo estoy poniendo el ejemplo de Pedro, pero Pedro en ese momento estaba en sus estudios esotéricos. Así como todos nosotros en este momento estamos en un estudio esotérico. Lo mismo sucedió con Pedro. En ese momento él recién se dio cuenta de uno de los tantos poderes que nosotros tenemos en el alma, los poderes del alma. Es así. Entonces, ¿qué cosa es fe? ¿Qué cosa es energía? Ya más o menos ya nosotros tenemos una idea. Pero ¿qué cosa es lo que pasa en realidad? ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? ¿Qué es lo que sucede en nuestros mundos internos? En nuestros mundos internos, cuando hablamos de las tres leyes, hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Hablamos de que Padre, nosotros creemos que Padre es Dios, Hijo es Jesús y el Espíritu Santo, bueno, el que menos tiene una idea más o menos media rara de lo que es Espíritu Santo. Pero no nos damos cuenta que las tres leyes, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, es de cada uno de nosotros. Todos nosotros somos chispas divinas, todos nosotros provenimos del absoluto, todos nosotros provenimos de Dios de otra dimensión. Y estamos acá por un proceso porque nos tocó, no nos tocó, porque cometimos errores y estamos acá. Pero todos nosotros somos luz. Básicamente, nuestra realidad, nuestra patria, es que nosotros somos luz. Y cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando decimos somos luz, ¿qué significa? Padre es el íntimo, Padre es el Padre que está en secreto, el Hijo somos nosotros. Tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo. Todos nosotros somos hijos. El Padre es el íntimo, el Padre que está en secreto, el Hijo somos nosotros, y el Espíritu Santo es el desdoblamiento femenino del Padre, que tiene otro compromiso y que tiene otra misión. Esos tres somos las tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Cada individualidad, cada uno de ustedes. ¿Somos especiales o no somos especiales? Toditos. Acá no existe no existe nada de que mala suerte, que mis depresiones, que porque soy pobre, que me tocó un mal esposo, que me tocó una pareja mala. No. Si observamos bien nosotros qué cosa es lo que nos pasa en la vida, todas esas vidas, todas esas cosas de la vida las hemos creado nosotros mismos, por nuestros propios errores, nuestra forma de pensar, nuestro karma, por diferentes tipos de situaciones. Entonces, si nos quejamos y nos seguimos quejando de nuestra vida, ahí vamos a entender, ¿no? Fíjate primero en tu forma de pensar. Fíjate primero en qué crees. Si tú de aquí te vas con una duda y te vas a decir, no, ¿qué va a hacer que voy a levitar? ¿Qué va a hacer que voy a tener poderes? ¿Qué voy a hacer que voy a tener? No solamente el de caminar sobre las aguas, o el de levitar, el de tener el don de la clarividencia, o el de tantos que hay, leer las mentes, transformar el cuerpo. Uno puede transformar el cuerpo elásticamente, porque así como el alma es elástica, logra tener el don de la elasticidad y ahí está. Para las damas que son tan así, que les gusta mucho de que estar lindas y no tener nada en la piel y todo lo demás y ser jóvenes siempre, se puede lograr con eso. Con la alta espiritualidad se vuelve elástica la piel, se regresa a la juventud,
La edad nunca nos va a vencer y nunca nos va a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros todos esos grandes poderes. Si bien es cierto, ahora tenemos un cuerpo físico que obedece a las 48 leyes, eso es la verdad, por el cuerpo físico, nosotros no somos el cuerpo físico. Eso hay que tener bien metido en la cabeza. Nuestro cuerpo físico es simplemente una vestimenta, es un vehículo momentáneo que solamente lo vamos a tener por un pequeño tiempo y después de ahí ya no más. Porque nosotros en realidad somos eternos, pero esa eternidad no es un asunto solamente de tiempito. No es un asunto de que mientras, bueno, el tiempo lo dirá. No, nosotros creemos de que la evolución es una situación de tiempo y no es una situación de tiempo. La evolución es otro tipo de cosas. La evolución es esfuerzo. La evolución es ser uno con el Padre. Eso es evolución. Cuando nosotros estábamos en el Edén, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros éramos uno con el Padre y no teníamos ningún problema. Cuando tuvimos problema, esta parte es importante. Cuando tuvimos problemas, ahí mismo nos escondimos de Dios, dice la Biblia, ¿no? Y Dios le dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te escondes? No, es que me dio vergüenza porque estoy desnudo. ¿Y quién te contó que estabas desnudo? Los defectos. Pero acá hay otra cosa. Dios estaba presente, ¿no? Así vivíamos nosotros. ¿Quién era ese Dios? El Padre que está en secreto, el íntimo. Así vivíamos nosotros. Y así vivimos nosotros, sino que por la pesadez de la materialidad y de la gravedad no lo recordamos. No nos recordamos. Así vivimos nosotros, con Dios presente. ¿Cómo se le dice a Dios presente? El ser. Nosotros anteriormente le pedíamos todas las consultas, así como Jesús hacía sus consultas a diario. Todas las consultas también las hacíamos nosotros a diario. Padre mío, Dios mío, esto, que este otro, esto tienes que hacer. Padre mío, que necesito que aquí, que allá, esto tienes que hacer. Anteriormente era así. ¿Y ahora qué ha cambiado? Nada. Absolutamente nada. Todavía tenemos a un padre que nos dice, ¿por qué te da vergüenza que estés desnudo? Lo que pasa es que nosotros, vuelvo a repetir, lo hemos olvidado. El Padre maneja mucho todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que nos hemos devaluado un poco más y nos hemos materializado un poco más, pero seguimos teniendo los mismos dones, seguimos teniendo los mismos poderes, seguimos teniendo la misma guía espiritual. Otra cosa es que estemos desorejados, otra cosa es que nosotros no querramos escuchar. Eso es ser hombre de poca fe. No queremos escuchar. Porque hay infinidades de formas y hay montones de maneras de llegar a Él y nosotros insistimos en no llegar. Y nos damos el lujo incluso hasta de no creer en Él. Tanta es la capacidad que tenemos nosotros de escuchar a Dios, a nuestro Padre que está en secreto, como lo llamaba Jesús el Cristo, que hay infinidades de ejemplos que nosotros hasta podemos, si nosotros nos ponemos a recordar, lo vamos a recordar. Yo les voy a poner un ejemplo, algo que me pasó a mí. Estando yo un tiempo por allá bueno, estoy hablando de hace varios años, muchos años,
yo hacía taxis, ya les he contado a todos ustedes, después en la radio todo el mundo se ha enterado de que era taxista. ¿Qué peruano no ha sido taxista alguna vez? Hay que llevar los frijoles a la casa. Entonces, estando yo haciendo taxi en el Callao, resulta que hubo un señor ahí, un señor bien alto, fornido, de casi unos 2 metros más o menos, 1,90 m tendría, pues, y estaba acompañado con una señora. Bueno, pues me para la señora, yo paré porque la vi a la señora, pero me di cuenta que el señor estaba mareado, bien mareado, y estaba que se agarraba, ella lo agarraba. Señor, que por favor, no, le digo, señora, no, mucho problema con las personas así, no, ya me voy, no sea malito, que por favor, que llévelo pues, no sea malito. No, hasta Fose nomás, aquícito nomás, en 10 minutos ya está ya. Ya, señora, tanto que me rogó, ya, bueno, lo voy a llevar. Entonces agarró, ella lo subió y le cerró la puerta. Cierra tu ventana, le dijo, cierra tu ventana. Y después a la hora que se iba, porque me pagó por adelantado, 5 solcitos. Por 5 solcitos. Así que me pagó por adelantado y cuando se iba me dice, cuidadito, que por si acaso voy a apuntar su número de placa. Así pues, bueno, ya, yo no importa, ya agarré, arranqué y me fui, rumbo para Fawcett. ¿Y qué sucedió? En el camino el señor se queda dormido, pues, el señor se quedó dormido. Bueno, normal. Entonces, ya casi para llegar a Fawcett, ya entonces yo comienzo a pasarle la voz, señor, ya estamos llegando. Señor, ya estamos llegando. No, nada, señor, ya estamos llegando ya. Y se despierta, ¿qué pasa? A ver, y me queda mirando, oye, ¿qué haces en mi carro? Bájate en mi carro. Yo le digo, señor, ¿a dónde quiere que lo deje? Que ya estamos por llegar a Fawcett. No, bájate en mi carro. Y comenzó, y yo me estacioné en un grifo que había, porque ya estábamos llegando en todo eso, ya estábamos llegando a Fawcett. Ya habíamos llegado a Fawcett. Me cuadré en el grifo. Y entonces le digo, señor, ya por favor, ya bájese pues, porque ya no decía a dónde quiere llegar, sino bájese nomás, porque ya comenzó el hombre a empujar y empujar fuerte. Y entonces, pero él comenzó ya después a empujar y a golpear. Ya me comenzó a golpear y yo lo medí y dije, acá pierdo. Así que, lo único que me quedó, porque ya estábamos forcejeando, ya nos íbamos ya a los golpes, y entonces lo único que me quedó, Dios mío, por favor, sálvame, protégeme. Fue lo único que dije y fue lo más maravilloso que pudo pasar. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante, en ese mismo momento, el hombre parecía un robot. A un robot que le han agarrado su control remoto y lo comenzaron a dirigir. Se quedó así, volteó, levantó su seguro, abrió su puerta y se fue. Así de facilito, yo agarré, prendí el carro otra vez porque ya lo había apagado y había sacado la llave por si acaso, pues. Y me fui también embalado. Y me puse a pensar, ¿no? En el momento de la que me salvé, ya estaba bien lejos, de la que me salvé. Pero después me puse a recapacitar, momentito, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha sucedido acá? Esto está rarísimo, ¿no? Porque eso no es un asunto así tan normal, una persona mareada, una persona no se ve así nada más. Y después entendí, porque después ya poco a poco con los estudios y todo lo demás uno va entendiendo lo que vuelvo a repetir: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Qué sucedió? Bien sencillo, después ya, un buen tiempo después, porque en ese tiempo todavía yo estaba en mis pininos, un buen tiempo después me enteré cómo era la situación. Es lo mismo que estamos aclarando acá. Mi íntimo se puso en contacto con el íntimo de este señor, del gorila y al que tenían que tomarle el número de la placa era a él, no a mí. Y entonces entró el íntimo de él, simplemente al ver que había una injusticia, simplemente lo desconectó más y se lo llevó. Lo desconectó más
y se lo llevó, lo desconectó más, ¿por qué? Por el grado de inconsciencia que trae el alcohol. Así es. El íntimo maneja al cuerpo. Por eso es que siempre digo, nosotros, ahora ya se van dando cuenta ya se van dando cuenta cómo es que ustedes han venido por su propia voluntad o ha sido influenciado por su íntimo. Eso es. Así como yo estoy parado acá influenciado por mi íntimo, así ustedes están sentados allá influenciados por su íntimo. De eso se trata. Esa es la vida, esa es la historia. Nosotros no estamos nada alejados de Dios. ¿En dónde está el alejamiento? Y nosotros que me tengo que ir hasta Israel a orar, a pedirle a Dios. Andamos en una cosa, tenemos una pelea de perro en la cabeza. Andamos pensando cosas que no son realidades, que no es verdad. Eso en mi nivel, y yo empezando. Vamos a hablar de niveles más altos. El maestro, que ahora es maestro Samael, en ese tiempo no era maestro, porque ya volvemos a repetir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos nosotros tenemos que llegar a la cristificación, toditos. Acá no hay que solamente Jesús nomás fue el único invicto y que fue el único que lo hizo todo, no, Él también como nosotros tuvo varias existencias, varias vidas, hasta que llegó a ser lo que todos nosotros conocemos. Así fue. No es que Él salió nomás de Dios, vino, hizo su trabajo, se crucificó, ayudó a montones de gente y se fue. Mentira. Eso no es así. Él también pasó por un proceso así como lo estamos pasando todititos nosotros acá. También pasó por ese proceso. Entonces el maestro Samael también estaba pasando por ese proceso. Porque hay varios maestros, hay pocos maestros en realidad que se han autorrealizado. Por ejemplo, los discípulos de Jesús también han llegado a la maestría y a la cristificación. No en esa existencia junto con Jesús, algunos la hicieron en esa existencia, otros después, otros fue después. Incluso San Juan estuvo aquí hace como 20 años. Y nadie se enteró. Así esa es la vida de los maestros. San Juan, el del Apocalipsis, estuvo acá. Y nadie se enteró. Claro que se llamaba, pues, no venía como San Juan, ni venía pues vestido de como nosotros creemos, ¿no? Que hay religiones hasta que se visten como Jesús. Si Jesús viene, va a venir pues afeitado, con su terno, como estamos ahora, no va a venir pues con los tiempos, como los tiempos de antes. Entonces, el maestro Samael, ¿qué hizo? Él se desdoblaba muy bien y se fue en uno de esos desdoblamientos, se fue a un templo. En los templos hay otros maestros. Ojo que él todavía no era maestro, por si acaso. Estaba en las 3 montañas, estaba avanzando en sus iniciaciones mayores. Cuando él llega a ese templo, en el templo se encuentra con un maestro de alta investidura, porque hay niveles entre los maestros, como hay niveles acá entre nosotros, en todos lados hay niveles. Entonces, al conversar con el maestro, ese maestro ¿en qué nivel estaba? Era un hierofante, así se les llama, hierofante, con H. Entonces, conversa con el maestro y lo felicita y le dice, he oído muy buenas referencias de ti, parece de que en este año, en esta vida ya te autorrealizas, te cristificas. Así que te voy a premiar si es que tú pasas esta octava, si tú pasas esta etapa. Si tú pasas el 24 de diciembre a las 12 de la noche, Navidad, nos vamos a encontrar en tal sitio. Él vivía en ese entonces en México. Nos vamos a encontrar en tal sitio. Y ahí te voy a dar un dato como premio por tus avances. Porque ahí los premios son poderes. Y los poderes muchas veces son mantras. Son palabras
esotérica que solamente se da del maestro de labios a oídos. Y entonces a la hora que uno dice eso, a la hora que uno habla eso, entonces obtiene determinado poder. Entonces el maestro Samael feliz de la vida, esperando el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Pasaron las semanas, pasaron los meses, él seguía en su trabajo de cristificación, de autorrealización, y él seguía trabajando y seguía trabajando, hasta que llegó un momento en que ya llegó el tiempo, llegó la fecha. Cuando llega la fecha, él se va desde eran las 12 de la noche, él se va desde las 6 de la tarde. Él mismo lo cuenta que desde las 6 de la tarde se fue. Y ahí estuvo esperando en el parque, en el jardín, dando vueltas, que aquí, que allá. Y de repente ya poco a poco fue las 10, las 11, un cuarto para las 12 y se va al sitio donde habían convenido. Y él se ponía a pensar, porque le había preguntado, maestro, ¿usted tiene cuerpo físico? Ahí se quedaron todos medio raros, ¿no? Le dice, maestro, ¿usted tiene cuerpo físico? Y el maestro le dice, sí tengo cuerpo físico. ¿Qué significa eso? Significa que el maestro como maestro es el padre de alguno de nosotros. Por eso que a nosotros se nos dice Bodhisattva, en el oriente se nos dice Bodhisattva. Nosotros somos hijos de un padre, hijos de un maestro, que el maestro es el que se encarga de nosotros, de nuestra educación, de nuestra evolución, de nuestros avances y de todo lo demás, el maestro. Entonces muchas veces los maestros ya están autorrealizados, ya no tienen al hijo acá, ya se autorrealizó. Cuando ya se autorrealizó, ya no tiene cuerpo físico, pues. ¿Entienden? Por eso preguntó, maestro, ¿usted tiene cuerpo físico? Sí tengo. Ya. Así fue como comenzó la cita. Y entonces él se ponía a pensar, ¿se habrá olvidado el maestro? ¿Querrá o no querrá? ¿O qué habrá pasado? ¿Por qué tanto se demora? Y de repente a las 12 en punto ve que vienen 3 personas norteamericanos. Y 2 se quedan por ahí y uno se acerca. Y cuando ese se acerca, le ve un rasgo, porque nosotros tenemos los rasgos de nuestro padre, por si acaso. Le ve un rasgo que le había visto allá en los templos. Y le dice, ¿maestro? Sí, le dice, sí. Te felicito, le da el abrazo, le da la clave y se retira. Pero Samael lo queda mirando, y dice, no le quiso decir nada, porque es un maestro y le iba a dar un don, le iba a dar un poder, dice, voy a meter la pata si hablo, digo cualquier cosa, de repente me quitan el don. Así que, bueno, dejó que se fuera, y cuando él ya tuvo ese mantra, cuando ya le dieron ya ese mantra, él se pone a pensar, pero el maestro tenía los ojos hipnotizados, no se le veía la lucidez de una persona despierta, no se le veía como el maestro. Y después cuando él regresa a los mundos internos, ya el Hierophante ya no se dejó ver por él, y él se enteró de que este gran maestro, que este Hierophante, todavía su Bodhisattva, su cuerpo físico, su alma, todavía no se había cristificado, todavía no había despertado conciencia. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a su cuerpo físico a que cumpliera con Samael y que le entregara el don, el mantra, el poder que le había prometido. 2 ejemplos como para que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros. El del taxi, lo que me sucedió a mí con la otra persona, y lo del maestro ya en otros niveles, pero explicado de la misma manera. Es la misma cosa, es la misma situación. Entonces acá es donde nosotros tenemos que entender que a nosotros nos guía nuestro íntimo, que a nosotros nos guía nuestro Padre que está en secreto. Él es el que nos guía. Acá hay que entender una cosa para no irnos a los extremos, ¿ah?
Entonces, cuando nosotros cometemos un error, vamos a decir, no, pues como decimos siempre nosotros, no, pues ya se hará lo que Dios quiere. Cuando estamos mal, cuando no tenemos plata y las cosas nos vienen mal, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues así será la voluntad de Dios. Oye, has metido la pata, pero la has metido bien y es la voluntad de Dios. Y constantemente andamos en eso, porque ahorita que no nos vayamos al extremo, ¿no? Que cualquier situación que se suceda, vamos a cometer el mismo error de decir, esa ha sido la voluntad de Dios. No. Porque una cosa son las pruebas, una cosa son las 3 montañas, una cosa son las iniciaciones menores y las mayores en las que estamos metidos todos nosotros, las iniciaciones menores, porque las iniciaciones es la vida diaria, la vida misma, esas son las iniciaciones. Una cosa es eso y otra cosa es lo de la voluntad del Padre. Otra cosa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Nosotros, vuelvo a repetir, por 4ª vez, nosotros no sabemos si hemos venido por nuestra propia voluntad o si hemos venido por la voluntad del Padre. Este tipo de situaciones que elevan a nuestra alma, definitivamente vamos a entender que sí es la voluntad de Él. Entonces, instintivamente nosotros sabemos que es así. Pero ¿por qué quedarnos en estos planes? ¿Por qué quedarnos por las ramitas? ¿Por qué quedarnos así como estamos, como que será la voluntad? No será la voluntad. ¿Será una prueba? No será una prueba. ¿Será karma? No será karma. Estamos perdidos. No sabemos qué es lo que nos acontece en la vida diaria. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, lo ideal es saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque acá decía Jesús, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la forma de ingresar al reino de los cielos. Esa es la forma de ingresar a Dios. Haciendo la voluntad del Padre. A ver, ¿cómo hacemos para saber la voluntad del Padre a diario? En este estado de inconsciencia tan tremendo que tenemos, en este estado materialista en el que vivimos, ¿cómo hacemos para saber la voluntad del Padre? ¿Qué problema? Entonces eso no es para nosotros. ¿Cómo no va a ser para nosotros si nosotros tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros? Somos poderosos. Pero no nos damos cuenta. La vez pasada por la radio eso fue lo que dije. Oye, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi esposo? Déjalo, hombre, no le hagas nada. Déjalo que él solito nomás haga sus cosas. No seas malo, Guillermo. ¿Cómo vas a hacer? Déjalo. ¿Sabes por qué? Porque tu esposo no sabe lo grande que es, y no lo digo ahora por un asunto metafórico, ni lo digo por espiritualidad. Porque cuando a nosotros se nos ponen las cosas más difíciles, tanto hombres como mujeres, solucionamos el problema. Lo que pasa es que no le ponemos punche, lo que pasa es que no le ponemos fuerza. Para eso sirven los problemas. Los problemas sirven para que nosotros desarrollemos esos poderes, esos dones que tenemos dentro de nosotros y que por miedo o por flojera o por cualquiera de los defectos que tenemos nosotros, no los desarrollamos y no lo hacemos. Es bien fácil decir, oye, ¿cómo sabes que esto y que la intelectualidad está pero a la orden del día, pero la práctica, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Si no hay práctica, cero. Solamente vamos a decir, qué bonito, estuve en el tema, estuvo bonito. Y nada más que bonito y se acabó. No es así. Y mañana te olvidaste. Ustedes saben por qué yo doy solamente 2 horas, 1 hora de tema y 1 hora de preguntas y respuestas, y ahí nomás queda. Porque podemos expandernos, podemos hacerlo más largo, pero doy 1 hora porque eso es lo que hacemos para que en esa hora absorbemos todo. Muy poco se nos va. Pero si hacemos 2 horas, 3 horas, 4 horas, la mente se cansa. Y vas a estar en una teletón, en una maratón de situaciones esotéricas que no te sirven.
Entonces, no he estado 5 horas, ¿y de qué te sirve? ¿No? Lo que te sirve es poco bueno y que te lo lleves y que lo tengas siempre. Eso es importante. Eso es lo que tenemos que estudiar nosotros y tenemos que practicar y tenemos que trabajar. Entender que nosotros somos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nunca hemos perdido la naturaleza. Nuestra naturaleza nunca la hemos perdido. Es verdad. Es verdad. Nosotros nos han dado un cuerpo físico que nos ha pues perjudicado. Pero nunca Dios nos abandonó. Nunca nos dejó. Esto era lo que nos correspondía. ¿Por qué? Porque si nos quedábamos nosotros en la quinta dimensión, la manzana podrida pudre a todas las manzanas que están bien. No podían dejarnos ahí. Así que no ha sido un acto de maldad, sino que ha sido un acto de misericordia para los demás, porque no es justo. Pues si nosotros cometemos los errores, ¿por qué los demás tienen que pagar los platos rotos? Entonces nosotros ya tenemos el camino y tenemos a las claras qué cosa es lo que somos en realidad y qué cosa es lo que tenemos que hacer. Entonces el tema acá es lo de siempre, y lo que me he propuesto hacer que todo el mundo, al menos todos los que tengan la intención de adquirirlo, lo adquieran. ¿Cómo conversar con Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que nos falta. No entendemos las señales, no entendemos cómo es la comunicación, cómo es el manejo, cómo es el enchufe. Es más, hay mucha gente que todavía dice, conversar con Dios, no sea mentiroso, no se puede. En eso andamos creyendo nosotros. Y nosotros no necesitamos gritar, no necesitamos hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de nosotros. Eso es. El tema entonces, en concreto, ya que tenemos dilucidado quiénes somos y nuestra capacidad, el tema es cómo conversar con Dios. El tema es cómo hago para comunicarme con Él, cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios, porque si no, definitivamente no vamos a entrar al reino de los cielos, nadie se va a cristificar, nadie va a avanzar. Siempre he repetido y siempre me reiré de eso, que ¿quieres que el Cristo entre en tu corazón? Sí, ya, listo, ahora nomás ya estamos listos. Y no pasa nada. Cuando uno hace esas maniobras, no pasa absolutamente nada. Eso no es el Cristo. El Cristo es una fuerza volitiva que es la conexión entre Dios y nosotros. Ya Dios el absoluto. Entonces, para que ingrese el Cristo, o sea, para que nos cristifiquemos nosotros, tenemos que eliminar esos defectos primero y después cargarnos de una energía volitiva que soporte el ingreso del Cristo en nosotros, lo cual es un trabajazo. No es una cosita nada más que me golpeo el pecho, voy el domingo a la iglesia, me confieso con el Padre y qué bonito, ya está listo todo ya. Hasta la próxima semana puedo seguir haciendo las mismas cosas. Eso no es. El camino de la cristificación es un camino durísimo. Pero ¿saben qué? Cuando yo digo es durísimo, también significa hay protección. A una persona que se dedica a la verdadera espiritualidad, le van a pasar cosas, no es exento de problemas. Es mentira que te diga que todo es color de rosa, mentira, no es. Pero ¿sabes qué? Siempre vas a estar protegido. Te van a querer robar y no te roban, o si te roban no te hacen daño. ¿Por qué? Porque si te roban es porque tú has robado. Pues dices, no, pues yo acaso me paro en la esquina a asaltar a la gente, no, pero hay formas de robar. Hay formas de robar. De repente ves un periódico por ahí tirado, una cosa, pum, te la agarras, te lo metes. Eso es una tontería, pero es una forma de robar o no. No es tuyo. Ves un lapicero por ahí, lo agarras, no es tuyo. Y esas cositas, te bajas del micro. Oye, un sol 20 pasaje, ay, qué pasaje, 50 nomás, no tengo más. China, no tengo más. Ya son 70 céntimos y todo eso entra a tu bolsa. Todos esos,
Y viene el de la telefónica, ay, tío, ya le pongo su cable completo, paquete completo, pero me paga 50.000 y ya 50, pero ya. Y van pasando los meses y ya son 70 soles que te ahorras, según tú, 140, 210 y así sucesivamente. Y todo eso cuando se hace una bolsa de 1.000 soles. Te vas al banco, te van a dar tu platita, te vas al banco y afuera nomás dicen, momento, la plata o la vida. Ahí está, todos tus ahorros, todas las peripecias que hiciste, todito te lo quitaron en una nomás. Eso es karma. ¿Por qué? Por graciosos, por chistosos. Nosotros creemos que andamos ahorrando. Mentira. Mentira, eso no es así. Eso no es así. ¿Ya ven? Esas son iniciaciones y el universo corrige. ¿Por qué? No puedes tener deudas. No puedes tener deudas. Cuando uno tiene deudas acá en el físico, tiene deudas arriba. Lo que es arriba es abajo. Lo que es los cielos, ¿no? Los cielos en la tierra. Nosotros somos capaces de atraer las leyes del cielo acá a la tierra, lo acabo de mencionar. Nosotros somos capaces de hacer que las 48 leyes en las que estemos envueltos se conviertan en 24 leyes. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos que pertenecen a las 24 leyes. Y podemos hacerlo mejor porque tenemos cuerpos que pertenecen a las 12 leyes. Y porque tenemos cuerpos como el cuerpo causal y el búdico que pertenecen a las 6 leyes. Entonces podemos hacer todo eso. Pero nosotros, ¿en dónde nos enfrascamos? ¿En dónde nos quedamos metidos y atorados? En las 48 leyes y en la materialidad y en nuestro cuerpo físico. Ahí es donde nos quedamos. Creemos que nosotros somos cuerpo físico y creemos que la mañana comienza a las 6 de la mañana cuando nos despertamos o nos caemos de la cama. Creemos, pero no es verdad. Las cosas son diferentes, las cosas son distintas. Hay que buscar el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, el buscar el conocimiento, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Y ese trabajo solamente se va a lograr pidiéndole a Dios. Dios no hace su voluntad. Pedid y se os dará. Dios no es que va a ser como ese robotito o como ese bodhisattva, no es así. Eso lo hace en casos especiales cuando hay alguna injusticia o cuando hay algún bien que dar. Pero después, la realidad es que cada uno de nosotros hace su propio trabajo y Dios propone, Dios sugiere, Dios te da una sugerencia, te dice esto que podrías hacer. Nunca te ordena. ¿Sabes por qué no te ordena? Porque estaría transgrediendo una ley que es la ley del libre albedrío. Entonces, cuando nosotros cometamos errores, nunca volvamos a cometer la tontería de decir, que se haga la voluntad de Dios, pues. Me salió mal, ya Dios sabrá por qué lo hace. Salió mal porque nosotros tomamos una mala decisión y las cosas nos han salido como nos han salido. Otra cosa son las iniciaciones, otra cosa son las pruebas. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, el punto principal de todo esto, para que sirva esta conferencia, es cómo hago la voluntad de Dios. Todos los días. Tenemos al sincrodestino. Lo voy a volver a repetir. El sincrodestino son las situaciones de la vida diaria. Muchas veces nosotros tenemos una pregunta y no tenemos una respuesta. De repente viene alguien y dice, oye, o viene alguien porque estás escuchando a alguien arriba y te dice 2 o 3 palabras que es la respuesta que tú estabas buscando. O de repente pasa por ahí una ambulancia, o de repente pasa algo, o se rompe algo en ese instante cuando tú estás pensando en algo. Y esa es la respuesta, ese es el sincrodestino. Ya yo lo expliqué la vez pasada con eso de sigue adelante baboso, ¿no? Eso en la radio. Eso es el sincrodestino.
O sea, nos sucede en cada cosa que nos van a ayudar a tomar nuestras propias decisiones. Y a esas cosas nosotros tenemos que estar atentos, preguntar, preguntar, preguntar y preguntar todos los días. En un principio vamos a hacer las preguntas más absurdas y más ridículas, ¿eh? Les aseguro, a todos nos pasa. Después ya él mismo nos va enfocando y nos va diciendo más o menos, o no nos responde eso y nos responde cosas más coherentes, pues. Después viene el significado de los sueños, que es donde estoy ahora estacionado en la radio, ¿no? Estoy dando el significado de los sueños y todo para que cada uno de nosotros entienda la gran importancia de la psicología interna, del teatro divino que existe para beneficio de cada uno de nosotros. Tenemos que entender eso, los sueños. Los sueños tenemos que descifrarlos, pues hacer el esfuerzo por descifrarlos. Así como tenemos la Biblia y no está hecha, pues tiene su candado, tiene un candado esotérico, tiene palabras en claves. Y si uno no tiene esa clave, no lo desarrolla. De la misma manera es el significado de los sueños. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios tiene que mostrarse dentro de la invisibilidad. Dios tiene que mostrarse dentro de la invisibilidad. Y acordémonos una cosa, Dios nos encamina, pero nosotros somos los que decidimos. Nosotros tocamos las dos puertas, la buena o la mala. Eso depende de nosotros. Después tenemos la oración. Lógicamente, hay mucha gente que cree que la oración es rezar un Padre Nuestro, rezar un Ave María. Eso no es oración. El Padre Nuestro y la Ave María se ha hecho para meditar. Y nosotros creemos que eso es oración. Cuando yo digo, yo quiero comunicarme con Dios, quiero esto, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estás haciendo? ¿Sientes algo? ¿Hablas algo? No estás diciendo nada. No estás haciendo nada. Una oración es de tu corazoncito. Dios mío, mira, estoy en este problemita, ¿qué tal si me ayudas, no? Esa es la clásica entre todos nosotros. Nosotros decimos que se haga tu voluntad en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga tu voluntad, pero después nosotros queremos que Él haga la nuestra. Pero así empezamos porque somos así empezamos, Él sabe, Él nos conoce, por eso se le dice el íntimo. Después Él nos va a corregir. A la hora que nosotros toquemos y le digamos, por favor, respóndeme esta preguntita que te tengo, Él en la noche va a salir con los sueños y nos va a dar con los sueños. Para eso es importante la oración, para que Él conozca cuál es nuestra intención. Y lo importante es que nosotros conozcamos cuál es nuestra intención, porque esto suena increíble, suena absurdo, suena ridículo, pero muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos. Ni siquiera sabemos cuál es nuestra intención y nuevamente volvemos a repetir lo absurdo, ¿no? No sé, pues, que me caiga alguito, lo que sea, pero algo que sea lo que Dios quiera. No nos definimos, no tenemos planes. Ese es un grave problema. Andamos creyendo mucho en la pobreza, en la miseria, en el gordo de Alan, que él está gordo, nosotros estamos flacos. Andamos creyendo en cosas que no son, ¿no? Si nosotros creemos en el macro, a nosotros nos hablan pues de grandes números y de millones y de todo lo demás, y queremos que esos millones, alguito ingresen en nuestra casa, tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Esa es la manera, esa es la forma, y así como lo material, así también lo espiritual. No hay otra forma, no hay otra manera. Tenemos que definirnos, tenemos que planificarnos. ¿Qué quiero yo para este mes? O hacer como hago yo también, que ya les he explicado varias veces, que yo agarro y pongo en mi computadora 10 deseos. Los 10 los pongo ahí y ya, que se acerquen. No salgo ni a la esquina a hacer nada para que alguno de ellos funcione. No hago nada de eso. Solamente le manifiesto cuál es mi deseo. Después los corrijo. ¿Por qué los corrijo? Porque hay cosas que pueden ser mis deseos, que pueden ser muy buenos, que me pueden agradar y todo lo demás, pero no va de acorde con mi misión. Entonces lo cambio, lo modifico y pongo otra cosa. Y ahí me acomodo. ¿Por qué? Y ni bien lo acomodo, me va bien. Y eso funciona y eso me dan.
Así podemos hacer todos nosotros, acá no hay nadie especial. ¿Saben por qué no nos dan muchas veces muchas cosas? Porque no lo pedimos. O porque no sabemos qué queremos. Acabo de decir que nosotros somos luz. Acabo de decir que nosotros hemos sido los creadores de los defectos. Si hemos podido crear cosas tan monstruosas, ¿por qué no podemos crear cosas tan bellas y hermosas? La cuestión es saber definir qué cosa es bueno para nosotros. Y eso muchas veces nosotros mismos no lo sabemos. Ahí es donde tenemos que preguntar. Dios mío, ¿me mudo de casa? ¿Me voy aquí? ¿Me voy allá? No. ¿Me quedo acá? ¿Cómo hago? Hasta esas cosas que aparentemente son simples y que no dependen de Dios son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí te define en qué nivel estás, en qué ciclo estás, en qué octava estás. Y ahí vas a saber tú si es que es un karma, si es un pecado, o si simplemente no es su voluntad por el momento porque a ti te convienen otras cosas mejores. ¿Captan? La vida es linda, la vida es hermosa. Si nosotros sabemos cómo manejarnos, cómo caminar en este mundo espiritual y material, si nosotros sabemos, vamos a traer al cielo acá a la tierra. ¿Por qué? Lo repito otra vez. Porque nosotros también tenemos cuerpos con 24 leyes, con 12 leyes, con 6 leyes, con 3 leyes. No nos quedemos en la materialidad, no nos quedemos con solamente esto. Esto es bueno, toda la vida lo he repetido, es bueno porque no vamos a querer pobreza. La pobreza es un estado de conciencia inferior, pero tenemos que entender que si nosotros le damos los alimentos necesarios al alma y nosotros le damos los alimentos necesarios al cuerpo, que ese va a ser el tema de la próxima conferencia, va a ser la salud, la mente y el alimento del alma. Esa va a ser nuestra próxima conferencia el día 22 del otro mes. ¿Por qué? Porque he visto algo que es muy importante. Me estoy descuidando mucho de lo que es la salud y lo que es la parte física. Entonces, en eso nos vamos a enfocar la próxima conferencia. Entender que este asunto de la espiritualidad tiene muchísimo que ver con la salud. Muchísimo que ver. Entonces ahí vamos a encontrar varios truquitos, varios tips, varias cosas, qué comer, qué no comer y todo lo demás es fundamental, es importantísimo. Entonces, ahora, estando con lo de la oración, luego viene la oración, meditación. La meditación es no pensar. La meditación es no pensar. Las personas que dicen yo estoy meditando y están pensando, están buscando un objetivo, una situación, eso no es meditar, eso es pensar. Entonces, meditar es no pensar. Cuando uno no piensa, cuando uno tiene la mente así, tranquila, como las aguas mansas, entonces ahí lo que hace la conciencia es, ¡pum!, se desprende de sus defectos, sale la conciencia, sale la luz, se va a su mundo afín, recibe lo que tiene que recibir, la información y vuelve a regresar. Eso puede durar un segundo, con un segundo es suficiente, pero hay que querer más. Y ojo, que cuando uno logra la meditación, no solamente sale e ingresa y trae el conocimiento, sino despierta conciencia. Y cuando uno despierta conciencia se vuelve más inteligente. Cuando uno despierta más conciencia tiene el razonamiento matemático, tiene más que el común de la gente. Uno lo capta, lo absorbe, lo recibe más rápidamente. ¿Por qué? Por intermedio de la intuición. Porque parte del razonamiento matemático es una parte acá y la otra parte acá. Eso se logra con la meditación, práctica. Práctica. Entonces, para conversar con Dios es bien sencillo. Uno tiene que lograr los objetivos, tiene que estar practicando y practicando y practicando lo que es la meditación. Para lograr una meditación buena, primero uno tiene que saber concentrarse. Si uno no sabe concentrarse, no va a haber jamás meditación. La meditación, por si acaso, un tip buenazo que la gran mayoría no lo usa y hasta malogra el cuerpo.
La meditación jamás la van a lograr si no atraen un poquitito de sueño. O sea, no es estar relajado nada más, no es estar laxado nada más, es jalar un poco el sueño, porque ahí es donde está el siguiente paso para ir a la otra dimensión. Eso es el sueño, por si acaso. Eso es el sueño. Entonces, cuando uno tiene que saber juntar lo que es la meditación con la oración, el pedido que se le hace al íntimo, Dios mío, para hoy día no sé qué cosa es lo que quieres que te haga, estaba pensando hacer esto, estaba pensando, ¿tú qué dices? Silencio. Silencio. No pensar, silencio. En ese silencio, ¡pum!, aparece 3 palabras, que es lo usual. 3 palabras, y ahí nosotros vamos a entender lo que significa el verbo sintético de la divinidad. El verbo sintético. Porque él no está conversando que mira, que sapo Lilo, que yo te voy a decir, que no es así. Punto. 3 cositas. Pero en esas 3 cosas sintéticas, uno lo que tiene que hacer después es agarrar un diccionario, porque muchas veces pues, su verbo es... Ya van a ver ustedes ya. El verbo es diferente, es totalmente distinto. Pero a la vez que te vienen esas 3 palabras, te viene eso que yo llamo razonamiento matemático. Ese sentir. Acá. Él se comunicó contigo acá y acá. Y nosotros todo lo queremos desarrollar acá. Y eso no es así. Entonces nosotros acá vamos a parar las 3 palabras y acá vamos a ver, acá vamos a sentir. Tanto así que nosotros vamos a saber la respuesta, pero no vamos a saber explicarla. Dios me dijo, vamos a decir 3 letras tontas y absurdas, pero yo sé, espérate, ahorita te explico, no se puede, así tan fácil no se puede. Pero poco a poco con el tiempo ya uno ya va, practica, y ya Dios, ya vas a entender lo que es el verbo, ya vas a entender lo que es el razonamiento matemático, ya vas a entender lo que es la meditación. Estas cosas no se logran de la noche a la mañana. Si nosotros estamos esperando que Dios baje a nuestra condición, Él no puede. No le es permitido. Él no le corresponden estas leyes. A Él le corresponden las leyes de los mundos internos. Pero como nosotros tenemos, aparte de nuestro cuerpo físico, tenemos las leyes dentro de nosotros, que ya lo hemos explicado, nosotros sí podemos subir a Dios. ¿Ya ves? Tan. Ese es el tema. Ese es el truquito. Nosotros, si vamos a estar esperando a que Dios baje, espérate sentado. Dios no va a bajar. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por subir. Ahí está la cuestión. Y de esa manera es que nosotros vamos a poder lograr la comunicación con Dios y vamos a poder saber lo que es conversar con Dios. Listo. Tan. ¿Alguna pregunta? Ya está, los agarré fríos. Sí, señor. ¿Me podría usted explicar que hasta dónde podría llegarse la meditación trascendental? Otra pregunta. De una en una, porque lo de la meditación, para explicarlo, va a ser complicado. Si me hace 2 preguntas, va a ser súper complicado, ¿no? La meditación sigue siendo la meditación, ¿no? Vamos a ponerle más nombres que no van a tener ningún sentido, no solamente es para embellecerlo, pero la meditación es una sola. ¿A dónde nos va a llevar? Cuando nosotros hacemos un desdoblamiento astral, cuando nuestra alma sale de nuestro cuerpo en el momento que nosotros nos echamos a dormir, solamente nuestra alma llega hasta la 5ª dimensión. Eso no sucede con la meditación. En la meditación sale nuestra conciencia. Y nuestra conciencia llega hasta la 6ª dimensión. 6ª dimensión inferior y 6ª dimensión superior, lo que le corresponde a lo que es a nuestros cuerpos causales y a nuestro cuerpo búdico.
El cuerpo causal es el que precisamente hace de que las cosas de arriba se manifiesten acá abajo. Es del mundo de las causas. Y el cuerpo búdico a uno se le dice Buda cuando ya tiene todo el conocimiento y toda la información, tiene toda la sabiduría. Entonces con la meditación alcanzamos esos niveles, llegamos a ese estado de conciencia superior. O sea, eso es meditación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si yo me encuentro un celular en la calle, ¿debo recogerlo o debo dejarlo ahí? ¿Cuál? Sí. Sí. Para no tener una deuda, si me encuentro un objeto, un celular, por decir en la calle, ¿debo recogerlo o dejarlo? Mira, lo normal sería que busques ese celular, va a tener un número. Tú vas a esperar a que alguien te llame, ¿no es cierto? Porque te van a llamar. Oye, ¿y Josefina? No, habla José. Entonces, no, le preguntas de quién es el celular, porque mi dirección está, ¿a dónde se lo puedo llevar, no? Y listo, y se lo lleva, ¿no? Porque todo tiene un porqué y todo tiene un para qué, porque muchas veces uno puede encontrar dinero, pero muchas veces ese dinero es para nosotros, y muchas veces esa es una prueba. Pero para eso cada uno de nosotros tiene que saber qué cosa es esto, pues. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En la parte última, tipo, donde uno se debe concentrar y usar la mente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede? A mí me pasa esta cosa, de que cuando yo quiero manifestar, así como usted en el público, llega un momento que hay un trastorno, un cambio y bloquea y no puedo continuar. Claro. ¿A qué se debe ese error? Los defectos. Nosotros hay que entender que nosotros, vuelvo a repetir, nosotros somos luz y la luz encima tiene defectos. Los defectos avanzan o rotan en una velocidad bastante grande, que no permiten que la luz salga. Entonces nosotros los vamos a vencer con el silencio, porque ellos van a comenzar a hablar, porque ellos nunca terminan de hablar. Entonces nosotros los vamos a vencer en el silencio, ¿no? Entonces, cuando ya llegan ellos cuando nosotros no nos conectamos y no nos enganchamos con ninguna de esas palabras creyendo que somos nosotros, porque esos son los pensamientos, pues. Esos son los pensamientos. Viene un pensamiento, viene una avalancha de pensamientos, viene otro pensamiento y viene otro. Uno se va a Japón, a México en un ratito, ¿no? Y no está en el presente. Es que eso es lo que pasa, esa es la idea de ellos, pues te mantienen, que al final ya dicen mejor no hago nada y no me duele la cabeza. Y comienza a doler efectivamente en la cabeza, porque todos los dolores son creados por los defectos, y eso apúntenlo bien. Todos los dolores son creados por los defectos. Así como nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que es el sistema inmunológico, no tenemos la menor idea de lo que son los dolores. Y quiénes son los que lastiman a nuestro cuerpo vital, son los defectos. Y cuando se enferma el aura, se enferma el cuerpo físico. Entonces, claro, entonces acá el truco está silencio. O sea, mientras que el silencio, para poder domesticarlo y dominarlo en la noche cuando uno hace su práctica, o en las madrugadas cuando uno hace su práctica, es en la mañana uno tiene que también estar en el presente, estar en el silencio. Lógicamente, si uno está en el trabajo, trabaja y habla lo que tiene que hablar de acuerdo a su trabajo, pero te mantienes en el presente. Entonces, de esa manera, en el mundo de los sueños, ¿qué se sucede? Todo lo que pasa en la mañana, nosotros tenemos un país psicológico. Todo lo que pasa en la mañana, nos echamos a dormir, se vuelve a repetir ese enfoque como un film cinematográfico, se vuelve a repetir eso mismo en el sueño, otra vez, ¿no? Y después llega eso a calmarse, se calma, y después de ahí ya viene ya el aviso del íntimo, o también pues lo fascineroso de los defectos también nos meten cosas, ¿no? Entonces el truco está en tener en el lapso de la vida diaria, mantenerse en el presente, y cuando uno se mantiene en el presente tiene muy pocas dificultades en la noche para mantener en silencio su mente, poquitas. Ya se te hace fácil, y en la medida de que en un principio 3 semanas, 4 semanas es complicado, ¿no? Nos olvidamos de las cosas, no sé, pero ahí vamos a entender ahí vamos a ver que en verdad lo que viene a ser la ayuda, la protección. Cuando uno se empecina y uno quiere practicar este tipo de cosas, el íntimo ya lo sabe.
Entonces, por decir, ay, ahora me estoy olvidando más de las cosas, me estoy manteniendo en el presente, pero peor estoy. Es que lo que pasa es que tenemos que romper ese velo. Tenemos que romper ese velo para romperlo no es fácil. Los defectos tampoco no van a dejarse dominar de que hoy día y mañana ya me muero, me rindo, te van a decir, no, nada de eso. Entonces tenemos que romper ese velo, y ese velo es práctica y más práctica. Pero ¿qué es lo que sucede con lo que digo yo de la protección? Y ahí es donde le respondo también al amigo, ¿no? De repente estamos en el micro, yo estoy en el presente, y después estoy en el presente que me olvidé de meter mi billetera y no tengo plata para pagar mi micro o mi taxi. Y de repente uno dice, ay Dios mío, ya ves, mira, estoy haciendo el trabajo y encima ahora voy a pasar vergüenza. Y por ahí vas a encontrar 5 soles o 10 soles y los vas a encontrar. Eso es protección. Por más uno se asusta un rato y dice, voy a pasar mal, yo que pienso hacer bien mis cosas y todo. Y ahí lo encuentras, con eso pagas. Porque eso, el íntimo te paga. Es increíble las cosas que le pasan a uno cuando uno se mete a mantenerse en el presente. Cuando uno se mete a hacer la meditación, a hacer el trabajo de Dios. Es increíble. Ahí es donde viene otra vez la conexión. Ahí es donde viene la conexión del Padre con el Hijo. Si estoy haciendo el trabajo del Padre, Él me tiene que dar mi sueldo, pues Él tiene que velar por mí. Adiós problemas. Adiós problemas. Eso es importantísimo. Uno anda creyendo que no, 1 semana, 2 semanas, no, el mundo. Oye, ¿y por qué no seguiste estudiando? No, es que tenía que trabajar. Ah, entonces esto es para los vagos. Así escucho yo, pues, oye, ¿por qué no seguiste estudiando? ¿Por qué no? No, que tú sabes que una cosa, la otra cosa, el trabajo. ¿Quién te dice que el trabajo te tiene que quitar de tu mundo espiritual? Sigue trabajando. Es más, cuando uno está metido en esto, y cuando uno ya elevó su nivel espiritual, te sacan de ese trabajo. Y uno se agarra el trabajo, no, pues no me puedo quedar sin trabajo, pues mi casa, andamos pensando tonteras, ¿no? Nos quitan, nos botan, ya váyase, fuera de acá. ¿Para qué? Para que te den un trabajo más reposado, donde te van a pagar el doble. Así sucede. O te van a pagar mucho más. Cuando uno toma en serio la espiritualidad, sin descuidar la materialidad, porque ojo con el equilibrio, ojo con el fanatismo, ojo con los pensamientos absurdos y ridículos, que yo todo me entrego a Dios y me entrego a Dios y me entrego a Dios. Hay que equilibrar. Si te entregas totalmente a la espiritualidad y te olvidas de la materialidad, ¿con qué mantienes a tus hijos? ¿Con qué te vistes? ¿Con qué te pagas tu mensualidad y te compras tus cosas? Ojo con el equilibrio, no hay que ser fanáticos. Entonces, cuando uno llega a todo eso en el equilibrio de la materialidad y de la espiritualidad, porque hay que aprender cosas materiales, si no nos hubiéramos quedado pues con Dios. Hay que aprender las cosas acá, y muchas veces ninguno de nosotros quiere salir de su trabajo y no se da cuenta que esos despidos o esos maltratos en el trabajo es para obligarnos a salir de ese trabajo. ¿Por qué? Ya aprendimos, pues. Ya tenemos que irnos. Si ya aprendiste, ya aprendiste, pues. ¿Por qué? No, que la plata, que da buena plata, ¿no? Agarra otro trabajo y vas a ver que ese otro trabajo te va a dar más. ¿Por qué? Porque ya entendiste por qué estás acá. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El caso de enfermedades congénitas, ¿se puede decir que son karma? Sí, se puede decir que sí, porque los karmas no es que le he hecho la culpa a mi papá, que por tu ADN, ya papá, por tu culpa yo estoy así. No, eso es culpa de nosotros. Nos ponen y nos colocan con la familia que nos corresponde para pagar nuestros propios karmas. Yo he escuchado por ahí que los orientales dicen de que no, que el hijo paga, o el nieto paga, o el bisnieto paga lo que hizo el bisabuelo, el recontrabuelo. Eso es mentira. No, te ponen ahí porque, claro, pues, qué injusticia que te pongan en un sitio que no te corresponde si tú no has hecho nada, ¿no? Pero todas estas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos acá, hemos cometido un error, otro error. Y dentro de lo que tenemos que pagar, si se puede pagar en esta existencia, más práctico. Ya, cosa que la siguiente existencia viene sin karma y las cosas las solucionas. Lamentablemente no es así. Lamentablemente hacemos cosas absurdas. Decimos, ¿quién no es asesino? Yo no, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a ser asesino yo?
así, y cuando de repente tu enamorada, cuando tú tenías 18 años y tu enamorada tenía 16 años, tú le dijiste, hay que abortar porque yo no, ¿de dónde te voy a sacar plata para pagar? ¿Cómo se le llama eso? Asesinato. Y entonces tú dices, no pasa nada, las leyes acá no, las leyes no, esa es una vida. Ya desde el momento que el Espíritu Santo pone su semilla ahí, ya eso tiene una protección. Y si nosotros lo sacamos, estamos asesinando. Eso cuenta en nuestro karma. En el momento no nos lo quitan o no nos lo imponen. ¿Por qué? Porque, digamos, no conviene para la psicología de la persona. Todavía puede seguir avanzando. De repente por ahí, si ve el padre, si ve el íntimo que es conveniente en esta vida, ¡pum!, te lo aplica. Por ejemplo, ya cuando tú tienes 25, 28 años, ya quieres tener hijos, ya no te dan. O viene un hijo y te viene enfermo. Y en vez de que el hijo sea una gran satisfacción, es un gran dolor para ti, pero junto con el amor. Tienes que hacerlo nomás, tienes que trabajar con el hijo. Entonces suceden cosas así, pero precisamente para que nosotros podamos entender, moral, hay que ser derechitos, en todo sentido y en todo lugar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El ángel de la guarda es nuestro maestro. Aparte de que tenemos al padre o a la madre, tenemos un maestro. Toditos, tenemos un maestro. Entonces, por ejemplo, los esotéricos que ya están más o menos curtidos en esto, si hay cosas que tu íntimo no te puede hacer. Hay cosas que por ley él dice, no, yo no te lo voy a hacer, no puedo, pues estoy atado de pies y manos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Recurres a tu profesor, a tu maestro, a tu instructor. La madre vida también. No, la madre y el padre están en lo mismo. Ellos no te pueden servir, ellos no te pueden ayudar, pero uno sí puede apelar al maestro. Entonces el maestro, sin que sea exactamente una ayuda total, te puede servir en un 30%, te alivia la situación, ¿no? Te puede aliviar. Pero todo eso, pero cuando hay ese tipo de situaciones es preferible siempre regresar a lo mismo, regresar al Padre. Y entonces decir, yo estoy castigado por esto, y lo cambio. Negocios del alma. Ahí mismo pararon la oreja, negocios del alma, ¿ves? ¿Dónde? Negocios del alma. O sea, uno puede negociar su situación. Yo en una conferencia lo di. Pero ahí nomás lo he dejado porque cuando uno hace negocios con su íntimo y cuando, digamos, uno no cumple con su palabra, las cosas le van horrorosas. O sea, uno pide, dame dinero, que estoy endeudado aquí y allá, y yo te prometo que ya no voy a ser iracundo, o yo te prometo, ya no más vuelvo a tomar una gota de licor. ¡Pum! Te dan dinero, te van las cosas bien, por donde pones el dedo, estás como el rey Midas, sale oro, feliz, y solucionas tu problema trabajando y todo muy bien. Y de repente tú te olvidas y para festejar te vas con tus amigos y sigues tomando. Te dejan un mes y te van pasando la voz, mira, tú me has prometido y ahí yo te la perdono, la otra te la perdono, la otra te la perdono. Y como uno ve que sigue las cosas bien y bonitas porque Dios tiene palabra, el Padre tiene palabra, uno dice, no pasa nada, ya me olvidé. Y entonces de repente te viene, si tú estabas mal, ahora vas a estar recontra mal, porque tienes que pagar la deuda del Banco Divino y aparte lo que ya estabas pagando. Entonces yo para volver a dar así ese tema de decir pidan y van a ver, porque no cumplimos, mayormente no cumplimos y nos van a traer más problemas. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿De qué forma se pueden eliminar los miedos, los malos pensamientos que uno tiene? Por ejemplo, yo tengo malos pensamientos en el futuro, que me va a ir mal, no tengo confianza en mí mismo. Pero el pensamiento está ahí. Claro. Sé que no es así, pero el pensamiento está ahí, constante, que te va a ir mal en tal lado, pero de repente te va mal. Y es como Sí, es que eso le sucede a todo el mundo. Por eso es que todo el mundo cree que su trabajo es lo único y lo máximo. Eso le sucede a todo el mundo. Todos tienen miedo. Entonces, aquí lo que pasa es de que el miedo es un defecto.
Y lo que hay que hacer es eliminarlo. Ahora ahí ya no viene el Padre, ahí ya viene la Madre, ahí viene el Espíritu Santo. Entonces es ahí donde uno apela, así como los defectos están en la quinta dimensión, así igualito el Padre y la Madre pertenecen a esa dimensión. Entonces cuando uno, así como uno pide, Dios mío, ayúdame, Dios mío, dame esto, o Dios mío, quiero el otro, y Él lo plasma desde el mundo causal y lo trae a la parte física, igualito también sucede en nuestros mundos internos. Entonces cuando nosotros, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos miedo, nos damos cuenta, ¿no? A eso se le llama autoobservación. Estamos autoobservándonos. En esa autoobservación ya estás metida en el presente ya. Entonces, cuando tú estás ya en el presente y te estás autoobservando, entonces simplemente ahí es donde tú ya has reconocido algo negro en ti, ahí es donde dices al Espíritu Santo que te ayude. ¿Cómo se pide? Madre Divina, elimina ese defecto. Lógicamente que ese defecto puede ser mediano, chico o grande, ¿no? Entonces te puede tomar algunas semanas o un mes en eliminarlo. Pero lo más práctico en estos casos es que nosotros le pidamos al íntimo con cuál vamos a trabajar, o le pidamos a la Madre Divina con cuál hay que trabajar. Porque cuando nos salen en los sueños, por ejemplo, lagartos o cocodrilos, eso significa cabeza de legión. Cabeza de legión es la ira, la codicia, la envidia, cualquiera de ellos, que son los grandazos. Y esos grandazos van creando hijitos, y esos hijitos van creando sus nietecitos, y esos nietecitos, así, de eso estamos envueltos todos nosotros. Nosotros tenemos miles de defectos. Los grandazos son la cabeza de legión, y los chiquitos dependen del alimento de ciertos defectos. O sea, que es más interesante decirle, Madre Divina, ¿por dónde empiezo? Entonces ella va a agarrar y te va a decir, agárrate a este. Por decir a la pereza, por decirte, sabe Dios, cualquiera de esos defectos. Agarras a ese defecto y ese defecto es el que está amamantando a 200 o a 300. Matas a ese, los otros desaparecen, despiertas conciencia. O sea, lo que quiere decir que nosotros no tenemos que decidir qué defecto tenemos que matar. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Preguntarle, ¿cuál mato? Ya, a ese me voy a dedicar. Lógicamente que cuando se presenta uno aquí y el otro allá, no significa que hay que dejarlos de lado. Si se te presenta la cólera, la rabia, entonces también tienes que ir evitando que se manifiesten en ti. Porque cada que se manifiesta en ti, por ejemplo, el defecto de la ira, lo que va a hacer es segregar ciertos venenos que te van a obstruir a tu hígado y eso te envejece, ¿no? Entonces todas esas cosas influyen. Todos los defectos son los causantes de nuestras enfermedades. Entonces el miedo, ya ves, por el miedo es que Pedro no pudo caminar sobre las aguas. Sí. Amigo Orlando, usted al comienzo manifestó claramente que siendo luz y estando en un estado en el cual se nos dio por escoger del árbol que usted bien explicó, la sabiduría, optamos por coger ese árbol. Pero se nos pegaron los defectos, usted bien dice, la ira, el complejo. Quiere decir que en el estado que estábamos existieron esos defectos. La pregunta clara sería, ¿quién fue el creador? En el sistema en que nos encontramos, o de dónde se reflejan esos defectos. Tuvo que venir de alguien nos tuvo que crear. Tuvo que venir un ser muy inteligente, porque si yo soy hijo, o efecto, o reflejo de un Dios, quiere decir que ese defecto o ese reflejo viene también, el defecto viene de un Dios, definitivamente, no había que apareció de repente, y se me quedó de repente, y no, pues, yo soy luz, y si me pega algo malo, ese algo malo viene de algún Dios también. Yo no lo entiendo, como yo no lo entiendo. Sí, eso lo estoy explicando yo en el tercer libro, Los Trimegistos, pero ahora le voy a dar un adelanto. No le puedo enfocar todo porque ese todo significaría, pues, le van a crear más dudas, porque esto tiene que ir paso a paso. Pero en realidad eso fue lo que nos advirtieron. No cojas de ese árbol, porque si coges de ese árbol vas a saber lo que es el bien y el mal, porque eso fue lo que nos dijeron, ¿no? El bien y el mal. Entonces, si dice Dios mismo, no cojas de eso porque también por ahí viene el mal, lógicamente que esa creación también la hizo Dios. Es lógico. Claro. La respuesta fue más corta. Muchas gracias por todo.
próxima conferencia.